vamos a estudiar lo que es si Jesús es Dios. Okay. Vamos a ver. Como se conoce en hebreo, es Yeshua Yahweh, es Jesús Jehová Dios. So, vamos a ver esto en este estudio. Primero vamos a la palabra que viene siendo las palabras que están en el Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Este se conoce en el judaísmo como el Shema. Y oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno es igual a una unidad. O sea, es uno. Juan, en el Evangelio de Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí está hablando de la unidad de Dios. ¿Okay? Y está hablando Jesucristo y le está hablando al Padre. Quiero aclarar que cuando uno habla que Dios es uno, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 8, Jesús habla y dice que son dos. Mi Padre y yo somos uno. Y mi Padre da testimonio de mí y yo doy testimonio de mí, haciendo saber que son dos. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo es que es uno entonces? Vamos a ver. Para empezar, y eso se ve mucho en el judaísmo, no quieren aceptar a otro Dios por el mandamiento que está en Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Jesús es un Dios ajeno al Padre, a Yahweh, pues no quieren poner a otro Dios que no sea Dios. Y hay un conflicto. Si Jesús no es Dios, no puedes ponerlo como Dios, porque está el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Yahweh, Jehová. Y ese es el primer mandamiento, no poner otro Dios. Eso es algo fuerte. Isaías nos da la claridad y nos aclara muchas cosas. También ahí dice en el libro Isaías en 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento que de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahí está hablando Yahweh. En el Nuevo Testamento estamos viendo que habla, Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, los dos textos están hablando que se van a arrodillar ante Jehová. Uno está diciendo que se van a arrodillar ante Jehová y el otro está diciendo que se van a arrodillar ante Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a seguir con el estudio. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales según la carne vino Cristo el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Pablo, ¿cómo veía a Jesús? ¿Lo veía como el Mesías? O como dice aquí, es el Mesías, claro. Es el profeta, es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero ¿cómo más lo veía Pablo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Lo veía como Dios también, a Jesucristo. O sea, de acuerdo a este pasaje, ¿sí o no? Está diciendo, vino Cristo el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. No es el único pasaje, hay muchos más que hablan del que Jesús, Pablo lo declara que Él es Dios. ¿Ok? Pero no lo vamos a citar todos. Ahora, entonces, ¿cómo podemos juntar eso que los dos son uno y son el mismo y son separados al mismo tiempo? ¿Cómo es esto? Primero en Jeremías está 16:21, yo causaré que ellos conozcan mi mano y mi poder,
y ellos sabrán que mi nombre es Jehová. Eso está en inglés. En español también está el otro párrafo en Isaías 44, 6, 8 que dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahí no está haciendo mención de que él tenga el hijo, o que el hijo esté a la derecha, y que es fuerte, y que no está diciendo nada de eso, sino que está diciendo el Padre que Él es el único Dios, no hay otro. Ni Dios ha sido formado, ni lo formará luego, ni nada. Está diciendo que Él es. Pero aquí dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué es su Redentor? El Redentor es el Mesías. El Rey de Israel, ¿cuántos reyes hay? Hay uno. Jehová Dios, ¿verdad? Yahweh. Bien. Dice que Él es el primero y Él es el postrero. Yahweh es el primero y también es el del final. ¿Ok? Muy bien. No hay otro. Aquí tenemos un versículo clave. Isaías significa nuestro Dios salva. Todo el libro de Isaías es acerca de la salvación de Dios. Por eso se llama así, nuestro Dios salva. En el capítulo 43, el versículo 10 y 11 tenemos: vosotros sois mis testigos, o sea, ustedes, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Aquí está hablando de que el siervo y que Él son el mismo. Dice: para que conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios, del Padre, no hay Salvador. Solamente hay un Salvador, el Dios, solamente el salvo. ¿Sí? Entonces, la clave está en que entiendan que está diciendo que Jehová y mi siervo que yo escogí, yo mismo soy. Son el mismo. Ahí hay una clave. ¿Ok? Entonces, aquí viene la otra clave que nos da Pablo y nos dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, a Dios, ¿quién lo vio? Nadie lo puede ver, ni nadie lo ha visto. El Hijo es el único que puede estar en contacto y verlo y todo. ¿Sí? Entonces, Pablo le está dando la enseñanza que Él es la imagen. ¿Cuál era el primer mandamiento? No te harás imagen de lo que está en el cielo. Ese es el segundo, perdón. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, debajo del cielo, ni de la tierra. ¿Verdad? No tendrás imagen. Bueno, si ponemos a Jesús como la imagen del Dios invisible, si no fuera Dios, Jesús, estamos cometiendo idolatría. Porque estamos poniendo una imagen enfrente de... y estamos adorando a otro Dios. Pero si Jesús es la imagen real, viva, veraz de Dios, ¿estamos cometiendo pecado? ¿Estamos haciendo idolatría cuando Él es Dios? Cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que al Dios Padre no lo podemos ver,
al Dios Hijo, sí lo podemos ver. No es que sea solo el Hijo, sino que es la imagen del Dios vivo, en carne y hueso. ¿Ah? Porque Él es la imagen del que no se puede ver. Él es la imagen, ¿sí? No estamos idolatrando. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la carne. ¿Dónde más podemos ver esto? Es decir, que en el Dios en el principio se creó, se hizo hombre para crear todas las cosas, para Él y por Él, para sí mismo. ¿Ok? Ahora, dice en el mismo Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, no es un pedazo de Dios, no es el 10% que dicen por ahí, no es que vino una parte y nomás y ya. Dice aquí, toda la plenitud de la deidad. Deidad, naturaleza divina, esencia de Dios, Espíritu Santo, el Padre, Jehová, Señor, Dios, Lord, Hashem, Adonai, Yahweh, Elohim. Toda la esencia, plenitud, totalidad, llenura, completamente. No un poquito, no para allá, no. Toda la plenitud del Padre puesta en su siervo, en su Hijo, que es la imagen de Dios. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces al Hijo. Isaías 11:1 explica más un poco también, dice que en Él reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Pues que no nomás era un Espíritu Santo y ahora salió con 7. Pero es porque es la plenitud del Señor. Él es todo. Y nosotros lo queremos encajonar en que es 1, en que es 2, en que es 3. Y cuando la Biblia misma abre que es, aquí hay 7, y luego después se expande más, y luego se expande a cada uno de nosotros, siendo billones de personas, y estando en todo el universo mismo no lo puede contener a Dios. Pero nosotros ahí estamos peleando, no que es 1, no que es 2, no que es 3, y que cuando Él abarca todo, el único que puede proclamar que es Dios es Jesús mismo. Luego dicen, en ningún lado dice en el Nuevo Testamento que Jesús es Dios. Ok, vamos a ver. En ningún lado dice que es profeta tampoco. Sin embargo, es más que un profeta. Pero vamos a verlo. Vamos a seguir. Juan, Yohanan, significa favorito de Dios, en hebreo. En el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios mismo, el que ocupa todo el universo, el que está todo. Dios mismo envió al Señor Jesús. Se hizo en el nombre del Señor Jesús. ¿De dónde sacamos eso? Juan 1:1 empieza luego. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí le tratan de cambiar, quien quiera le quiere cambiar que el Verbo, que no se dijo que era Dios, que el artículo, que no sé qué, cambiando la escritura. Pero no nomás es el único lugar que habla de que el Verbo era Dios. Hay muchos otros lugares. ¿Ok? Pero básicamente este es el original que está. En el principio era el Verbo. En inglés está, in the beginning was the word. Era la palabra. El Verbo era la palabra. ¿Ok? En el mismo capítulo, en el versículo 14 dice, y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Esta palabra que ustedes tienen aquí, la palabra de Dios, se hizo carne.
¿sí? La palabra de Dios se hizo carne. Dios poderoso se hizo carne de hueso humano. ¿Por qué tenía que hacerse de hueso? ¿Por qué? El Espíritu Santo, Dios Padre, ¿tiene sangre? Pero tiene sangre, el Espíritu Santo no tiene sangre. Es Espíritu y nadie lo puede ver. El Hijo tiene sangre, lo podemos ver, tocar. Sí. Para el sacrificio que se tenía que hacer en la cruz, se necesitaba sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Ese es el amor del Padre, que el Espíritu se haga hombre para poder tener sangre y darla por sus ovejas. Si no, de otra manera, ¿cómo? Pero no iba a enviar a cualquiera. Él buscó por toda la humanidad quien fuera digno de ser el Mesías, y no hubo ni uno solo. Nadie cumplía los mandamientos, ni uno. Por más que seas un judío, o el fariseo, o el cristiano que digas yo lo cumplo al 100% todas las cosas que están en la Biblia, no es cierto. La Biblia dice no hay ni uno que sea justo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Por eso tuvo que venir Él mismo y hacerse carne, para hacerlo en su ser. La palabra verbo la encontramos como word, palabra, en hebreo devar, estoy explicando la Biblia, que viene siendo Dios, que viene siendo la carne, que es humano, hombre, hijo de hombre, Cristo, el Mesías. Es lo que está diciendo, si ponemos, en el principio era el Mesías, y el Mesías era con Dios, y el Mesías era Dios. Si le pongo, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio la Biblia era la Biblia, y en la Biblia era con Dios, y la Biblia era Dios. ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? Listo, entonces, la misión de Jesús era hacerse humilde hasta hacerse un hombre Dios, despojarse de toda su divinidad. Por eso Él siempre recalcaba, yo soy el Hijo del Hombre. Soy el Hijo del Hombre. Porque no quería ser como el enemigo, que el enemigo dice que Él es Dios. El diablo dice, yo soy Dios, adórenme y no sé qué. Jesús nunca pidió adoración. Pero los que lo reconocieron como Dios, lo adoraron en su vida. Y Él nos lo reprendió. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero no todos lo pueden ver como Dios, sino los que les es dado. Son dos. Uno es el visible y el otro es invisible. Pero no hay veneración a Yahweh si no está por medio del Señor Jesús. Porque Él es la imagen. Tú no puedes pasar por un lado y llegar al Padre cuando la imagen de Dios que tú vas a ver allá sentado en el trono es el Jesucristo. No vas a ver dos tronos, vas a ver uno, una puerta, una entrada, un trono. Después de ahí está el Padre, que Jesús te va a dejar entrar por Él mismo. En el libro de Hebreos 1:3, los mesiánicos judíos, como le dicen, su Hijo es el resplandor de la gloria, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, y después por medio de sí mismo hizo purificación para los pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad y de las alturas. Por medio de sí mismo, no de otro. Sí mismo. Él es la gloria de Dios. O sea, nosotros no podemos ver la gloria de Dios, pero sí podemos ver a Jesús.
ahí en Jesús está la gloria de Dios. Por eso Jesús decía, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tenía en el principio contigo. Muy bien, sigamos con el estudio. Bueno, esto lo agregamos aquí como parte del estudio, pero vamos a estudiarlo. Cuando crucificaron a nuestro Señor, tenía un letrero escrito en 3 idiomas: en hebreo, en latino y en griego. Y eso es lo que encontramos en estas palabras. En Juan 19 dice: Pilato también escribió el letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde está Jesús, donde fue Jesús crucificado, quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Pues muchos judíos leyeron el letrero, porque estaba en los 3 idiomas, ¿verdad? Ok, muchos lo leyeron. Todo el que sabía latín lo podía leer, todo el que sabía griego lo podía leer, y todo el que sabía podía leer el hebreo. Lo saben que se le ponía en las cruces era para decir por qué se le acusaba y por qué se le colgaba, por qué estaba allí esa persona, para que no lo volvieran a hacer. El letrero era la penitencia, como quien dice. ¿Cuál fue su penitencia de él? Porque él decía que él era el rey de los judíos, y la gente no le creía que él era el rey, porque ellos tenían al rey Jehová, como vimos en los capítulos anteriores. Decían: Jehová es el rey y redentor. Y Jesús dice: no, yo soy el rey, soy el redentor, el Mesías, ¿sí? Y esa era su penitencia, su pecado, como quien dice, ¿verdad? Que sea rey de los judíos. Ese era el problema. Eso es lo que se encuentra muchas veces en muchos anuncios por ahí, que es Invi, bueno, es en griego, no vamos a ir en griego, pero vamos a ir al latino, de que significa Jesus Nazarenus Rex Yehudi. Y ustedes ven las palabras Henry en las cruces, en los muertos, en todos lados, ¿verdad? Pero viene de ahí, de cada letra del primera, si vamos para atrás, cada primera letra, aquí, la I, la N, la R, ¿verdad? Y la I hace Henry. De ahí las agarraron, cada primera letra crea esa frase, Henry. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Es un acrónimo, se llama. Esto los judíos lo hacen mucho, con todo el hebreo y toda la Biblia y todas las... agarran los mensajes cuando ellos escriben notas, agarran la primera letra de sus escritos, y ese es un mensaje aparte de lo que ella dice. Pero acá también en latín lo agarraron y lo hicieron así. Copiaron eso, pero en latín, por eso salió Henry. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en hebreo? Fíjense el nombre que da. Se escribe de derecha a izquierda, a derecha. Yeshua es el primer nombre. A Nazaret, de Nazaret. De Hamelech, a Yehudi. ¿Sí? Si agarramos cada letra de la que empieza, tenemos la Yod, tenemos la Hei, tenemos la Ba y tenemos la Hei. ¿Qué acrónimo es ese? ¿Qué dice ahí? Yahweh. Al escribir esto en el letrero y agarrar el acrónimo, sale el nombre de Yahweh, porque el nombre del Padre está en el Hijo, porque Él es Yahweh. ¿Cómo yo puedo detectar eso? Yeshua Nazaret, mi Rey de los judíos.
Fíjense bien. En Juan 19:21, por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos. ¿Por qué se exaltaron los judíos? ¿Por qué? Porque cada vez que leían el nombre con acrónimo, saltaba el nombre Yahweh. No querían. Si le hubieran puesto que él dijo, ya el acrónimo ya no queda. Ya cambia. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que escribí, sin saber. Y escribió el nombre del Padre. Y no sabe. Todo esto, todo el sacrificio fue dirigido por el Espíritu Santo. Todo lo que pasó en toda la vida de Jesús fue dirigida por el Espíritu Santo. Entonces me dirán, entonces ¿por qué Jesús oraba al Padre si Él era Dios? Porque estaba en carne y hueso, igual que tú y yo, con necesidades, con hambre, con todo. Se despojó de toda su divinidad